¿Qué harías si todo lo que tienes, todo lo que amas, fuera arrebatado en un solo día? Imagina perder tu familia, tu salud y tu riqueza, y enfrentarte a una serie de pruebas que te hacen cuestionar el propósito de tu vida. Esta es la historia de un hombre llamado Job, quien vivió una de las pruebas más duras que jamás se haya contado en la historia de la humanidad. Pero lo que muchos no saben es que en medio de su sufrimiento, Job encontró algo mucho más grande que sus pérdidas. ¿Estás listo para escuchar esta historia que desafiará tu comprensión sobre el sufrimiento, la fe y la perseverancia? La historia de Job es una de las más profundas y desconcertantes en la Biblia. Es un relato que no solo nos habla de las pruebas físicas, sino también de las luchas emocionales y espirituales. Un hombre que tenía todo, y en un instante todo le fue arrebatado. Pero lo que parece un relato de desesperación, también es al final una lección de esperanza, fe inquebrantable y confianza en el plan divino, aunque no siempre lo entendamos. Si quieres descubrir cómo la historia de Job nos enseña a enfrentar las pruebas de la vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos que te inspirarán. Job vivía en una región llamada Uz, un territorio que no se encuentra con precisión en los mapas, pero que según la tradición, estaba a las cercanías de Edom, en lo que hoy sería el sur de Israel o el norte de Arabia. Era un hombre de gran estatus, pero no solo por su riqueza material, sino por su integridad y carácter. A sus ojos, Job vivía de manera ejemplar, siendo un hombre justo, temeroso de Dios y lleno de bondad. Job era el hombre que muchos admiraban, el que tenía todo lo que uno podría desear: grandes tierras llenas de ganado, hermosos campos de trigo y cebada, y una familia numerosa que lo adoraba y lo respetaba. Era un hombre de familia, tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hijas, y todos ellos vivían juntos en armonía. Sus hijos no solo compartían los mismos lazos sanguíneos, sino que también compartían una profunda fe en Dios, ya que Job siempre ofrecía sacrificios por ellos, asegurándose de que estuvieran bien ante los ojos de Dios. Job también era un hombre generoso. Su riqueza no lo hizo egoísta, sino más bien compasivo hacia los demás. Era conocido por su apoyo a los pobres, los huérfanos y las viudas. Los más necesitados encontraban en él un refugio, y su nombre era sinónimo de justicia. Los ancianos le daban su respeto, y los jóvenes lo veían como un modelo a seguir. Sin embargo, el éxito de Job y su vida tranquila se vieron amenazados por algo mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Mientras él vivía su vida justa, en los cielos una conversación se estaba llevando a cabo entre Dios y Satanás. Satanás, lleno de resentimiento, desafió la verdadera naturaleza de la devoción de Job. ¿Acaso Job teme a Dios por nada?, preguntó Satanás. Ponlo a prueba, quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu rostro. Dios, confiando en la fe inquebrantable de Job, permitió que Satanás lo probara, pero con una condición: no podía tomarle la vida. En un solo día, Job vio cómo todo lo que había construido a lo largo de su vida se desmoronaba. En cuestión de horas, los mensajeros llegaron con malas noticias. Primero, los bandidos habían saqueado su ganado y matado a sus siervos. Mientras uno de los siervos se lamentaba de este robo, otro llegó corriendo, diciendo que una tormenta de viento había derribado la casa donde sus hijos estaban celebrando una fiesta, y todos habían muerto. En ese mismo instante, Job sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. El dolor era inmenso, no solo por la pérdida de su riqueza, sino por la muerte de sus hijos, aquellos que eran su mayor bendición. La tragedia lo sumió en un dolor indescriptible. Pero aún en su sufrimiento más profundo, Job no maldijo a Dios. En lugar de gritar en ira, cayó al suelo y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job aceptaba la voluntad de Dios, aunque su corazón estuviera roto. Su fe no vaciló a pesar de que el dolor era insoportable. Pero las pruebas de Job no terminaron allí. Satanás, viendo que Job no maldecía a Dios, pidió permiso para atacar la salud de Job. Dios le dio la libertad de infligirle enfermedades terribles, y así Job fue cubierto de llagas dolorosas de pies a cabeza. Su cuerpo, antes robusto y saludable, se convirtió en un doloroso recordatorio de su sufrimiento. Job, quien había sido un hombre de bienestar y fortaleza, ahora yacía en el suelo cubierto de heridas, con su piel destrozada y su mente envuelta en desesperación. En su dolor, deseaba morir,
y hasta su propia esposa, que también estaba destrozada por la tragedia, le dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con firmeza: hablas como una mujer necia. ¿Recibiremos el bien de parte de Dios, y no recibiremos también el mal? A pesar de que su sufrimiento lo hacía cuestionar la razón de su dolor, Job nunca abandonó su fe en Dios. Sabía que su vida, por difícil que fuera, estaba bajo el control divino. No comprendía por qué estaba pasando por todo eso, pero su esperanza no se desvaneció. En este estado de desesperación, los 3 amigos de Job llegaron a visitarlo. Elifaz, Bildad y Zofar llegaron con la intención de consolarlo, pero tras observar su sufrimiento, comenzaron a hacer acusaciones. Ellos creían que el sufrimiento de Job era un castigo por algún pecado oculto, algo que Job debía haber hecho mal sin que él lo supiera. Si eres un hombre justo no tendrías que sufrir, dijeron, sugiriendo que Job debería arrepentirse de algo que no comprendía. Job, a pesar de sus pruebas, se defendió con valentía. ¿Por qué prosperan los malvados mientras yo sufro?, clamaba. Su angustia no era solo física, sino espiritual, ya que sentía que su sufrimiento era injusto. A lo largo de sus conversaciones con sus amigos, Job expresaba dudas sobre la justicia de su sufrimiento, pero nunca perdió la fe en el Dios que lo había creado. Finalmente, después de largos diálogos y cuestionamientos, Job le pidió a Dios una respuesta. Quería saber por qué había sido tan severamente probado. Entonces, en medio de un torbellino, Dios habló. Pero no respondió directamente a las preguntas de Job. En lugar de explicaciones, Dios le hizo a Job una serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Quién estableció sus medidas? ¿Acaso sabes cómo manda la tormenta, o cómo controla los mares? Dios le mostró a Job la vastedad de su poder y sabiduría, recordándole que no todo en la vida puede ser comprendido por el ser humano. En ese momento, Job comprendió que aunque el sufrimiento era incomprensible, Dios tiene un propósito que va más allá de lo que podemos entender. Job, con un corazón humilde y quebrantado, respondió: te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se dio cuenta de que no tenía el derecho de cuestionar los caminos de Dios, y su fe, lejos de ser debilitada, se profundizó en la comprensión de que Dios, aunque misterioso, es soberano sobre todo. Después de que Job reconociera la soberanía de Dios y se arrepintiera de sus dudas, el Señor restauró todo lo que había perdido. Su vida comenzó a cambiar de una manera tan asombrosa que parecía un sueño. Dios no solo le devolvió la riqueza que había perdido, sino que también duplicó sus propiedades, ganado y tierras. Job se convirtió nuevamente en el hombre más rico de la región, pero ahora con una perspectiva completamente diferente sobre la vida. Job recibió una nueva bendición, una nueva familia. El Señor le dio 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, como en tiempos pasados. Pero lo más importante es que la alegría de Job se renovó, no solo por el regreso de su familia, sino por la profunda paz que encontró en su relación restaurada con Dios. Las nuevas generaciones de sus hijos no solo fueron un consuelo para su alma, sino también un símbolo de la fidelidad de Dios en su vida. El relato señala que sus nuevas hijas fueron las mujeres más bellas de toda la tierra. Job, reconociendo que Dios le había restaurado todo, les dio a sus hijas una herencia junto con sus hijos varones, algo poco común en esa época, lo que refleja la equidad y el honor que Job les dio. Job vivió muchos años más, alcanzando una longevidad notable. Vio a sus hijos y nietos crecer, y disfrutó de una vida plena, rodeado de su familia y prosperidad. El sufrimiento que había experimentado parecía quedar en el pasado, como una memoria lejana, pero su fe y su comprensión de Dios fueron más profundas que nunca. El Job que vivió al final de su vida no era el mismo que al principio. Su relación con Dios había pasado de ser una fe temerosa a una relación de profunda confianza y conocimiento, pues a través del dolor, había experimentado la presencia de Dios de una manera que nunca habría imaginado. Los amigos de Job también fueron restaurados. Después de que Dios reprendiera a Elifaz, Bildad y Zofar por sus falsas acusaciones, Job oró por ellos, y en su oración de perdón Dios los perdonó. La historia de Job no solo habla de la restauración personal, sino también de la restauración de las relaciones humanas. Job se convirtió en un intercesor,
mostrando el poder de la gracia divina y el perdón, incluso cuando parecía haber razones para la ira y el resentimiento. Pero más allá de la restauración material y emocional, el verdadero milagro fue el crecimiento espiritual que Job experimentó. Su prueba no solo fue un medio para purificar su fe, sino que también fue un medio para que otros, a través de su testimonio, pudieran ver la grandeza de Dios en medio del sufrimiento. La historia de Job es una de las más conmovedoras de la Biblia. Nos enseña que la vida no siempre será fácil ni justa desde nuestra perspectiva humana. En momentos de sufrimiento, podemos sentir que nuestra fe está siendo puesta a prueba, y es fácil cuestionar la razón de nuestro dolor. Sin embargo, Job nos muestra que incluso en nuestras pruebas más oscuras, podemos confiar en la soberanía de Dios. El sufrimiento de Job no fue inútil. A través de él, Job llegó a conocer a Dios de una manera mucho más profunda. Al igual que Job, nosotros también debemos aprender a confiar en que, aunque no siempre comprendamos las razones detrás de nuestras dificultades, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La fe verdadera no depende de las bendiciones que recibimos, sino de nuestra relación con Dios, que permanece firme en medio de las tormentas de la vida. Cuando todo parece perdido, como en el caso de Job, la esperanza no debe depender de lo que tenemos, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y restaurándonos. La historia de Job no es solo una de sufrimiento, sino una historia de fe inquebrantable y de esperanza restaurada. Si esta historia de fe, esperanza y perseverancia te ha tocado el corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más relatos que te ayudarán a reflexionar sobre la vida y la fe. Aquí encontrarás más historias que fortalecerán tu espíritu y te inspirarán a seguir adelante. Bendiciones.